Buenos días a todos. Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros uno de los más grandes pedagogos de la historia, Francesco Tonucci, maestro, psicopedagogo, niñólogo, como él se define, y creador de en 1991 de un proyecto, La Ciudad de los Niños, muy interesante y que ha tenido mucha expansión. Además de ser dibujante y llamarse con el seudónimo de Frato. Buenos días, señor Tonucci. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, es un placer, repito, para nosotros tenerla aquí y bueno, poderle hacer estas preguntas. Como le decía, pues tendríamos aún más, pero bueno, quizás puede haber otra ocasión de hacerle más preguntas. Bueno, empezamos con una, ¿cómo fue su educación cuando era niño? Bueno, mi educación siempre me crea problemas contestar, porque yo tengo muy pocos recuerdos de mi escuela, mientras que tengo muchísimos recuerdos de mi infancia, por lo cual mi infancia no se identifica con mi escuela. Esto también es un aspecto importante, porque una vez la infancia tenía como tres lugares principales. Uno era la casa, uno era la escuela y uno era la calle. Y de lo cual yo tengo más recuerdos, a pesar de la casa, claro, que es la calle. La calle que era fuera de casa, fuera de la escuela. De mi escuela recuerdo de la infantil que las maestras venían a ver los dibujos que yo hacía en el pizarrón negro con la tiza. Y esto es un recuerdo que un poco está conectado con toda mi vocación artística, decimos. Yo recuerdo que dibujaba mucho antes que escribir y dibujé toda la vida. De la escuela primaria tengo muy pocos recuerdos. Los que tengo son bastante tristes, de algo de aburrido. Recuerdo muy bien mis compañeros de clase, los huérfanos que estaban en un hospicio y que para mí eran como héroes porque resistían cuando lo pegaba el maestro con su bastón en la mano. Ellos no reaccionaban de ninguna manera. Eran más grandes que nosotros porque repetían cursos. Eran pelados, no tenían un abrigo sino un mantel, por lo cual se podían identificar desde lejos y a lo largo de los 5 años de primaria desaparecían. Es un recuerdo como de fantasmas, de personas raras, pero que para mí eran poderosos. Y la escuela secundaria, al contrario, tengo recuerdos, pero son malos recuerdos, porque fue muy complicado para mí, tenía problemas con matemática, especialmente con álgebra, y los binomios fueron mi incubo. Y por lo cual yo pasé muchas tardes llorando sobre estos deberes y la humillación de tener cursos de recuperación privados que mi familia tenía que pagar, siendo una familia muy humilde. Bueno, todo esto lo recuerdo con mucho disgusto. Al contrario, la experiencia retomó su ritmo con la escuela magistral, que sería la escuela de formación de maestros, el Instituto Magistrale en Italia se llama. Y lo interesante es que yo fui de formación maestro porque era un mal alumno. Y es interesante como motivación, porque esto lo dice, y no era un caso raro. Como se consideraba, no solo se consideraba, sino era verdad, que la escuela para maestros era más corta y menos complicada, menos exigente del liceo, por ejemplo, que era donde se estudiaba griego, y era
una escuela superior que necesariamente llevaba a la universidad. Con lo cual, en mi familia, con 4 hijos varones, como mi hermano menor era mejor que yo, le gustaba estudiar, leía mucho, bueno, no tenía mis problemas, la familia decidió que a él le tocaba el liceo y a mí de maestro. Porque claro, de maestro significaba que a los 18 años yo terminaba mi carrera, mi estudio, podía ser maestro, empezar a trabajar y si lo quería, seguir la universidad ya teniendo un sueldo. Ujú. Pero lo raro que ocurrió es que los 4 años del instituto magistral fueron lo de mi descubrimiento de la escuela. Es decir, yo sigo considerándola una escuela tan fácil que fue una escuela para mí de todo reposo, bueno, me relajé mucho y era el mejor de la clase, uno de los mejores de la escuela. Salí con una votación muy alta y pudo concursar a 2 becas. Las gané las 2, una que me daba la posibilidad de ir a estudiar a Roma y una a Milán, a la Universidad Católica. Con la familia elegimos esta segunda y así que pude hacer la universidad sin pesar sobre la familia, que no habría podido mantenerme a la universidad en una otra ciudad con todos los gastos. Por lo cual yo he hecho 4 años de universidad de pedagogía. De hecho, fueron 4 años de estudios muy intensos, muy duros de filosofía, de una filosofía clásica con profesores de mucho valor. Bueno, esto fue mi carrera escolar. Es curioso porque muchos nos acordamos de los mal recuerdos de algunas etapas de la escuela y sin embargo, para muchos, para algunos, cuando llegamos al instituto, algunos tienen mejor recuerdos ahí, pero normalmente siempre en la etapa de primaria, etcétera, siempre o sea, vuelven los recuerdos malos, no lo bueno. Siempre se recuerda Pero un poco lo malo. no es una casualidad, Yeah. porque el instituto es la primera elección que se hace. Es decir, es más probable, no siempre, pero es más probable que pasando de la obligatoria, de la secundaria al instituto, la persona ha podido expresar una opinión o un deseo o una orientación, ya se acerca a lo que le interesa. Repito, no a todos les toca, Sí, sí. pero muchas veces. Por lo cual es posible que los recuerdos sean mejores porque uno se siente más a su gusto. Claro. Mientras que la escuela obligatoria tiene el defecto muy grave, que es una escuela que se había pensado antes para pocos, que eran los que seguían en los estudios, que cuando yo, por ejemplo, empecé la escuela, a mi tiempo, había 5 años igual para todos. Y el quinto se abrían 2 posibilidades. O seguir con la que se llamaba escuela media, que ahora se llama secundaria, que llevaba a seguir los estudios hasta la universidad, si quería, o pasar por el otro camino que ya a los 11 años te llevaba al trabajo. Se llamaba avviamento profesional, es decir, que te movía hasta el trabajo. Y claro, cuando hemos tenido en el 62 la reforma de la escuela media única, que sería la secundaria obligatoria para todos, no se cambió el modelo, se aplicó el modelo que era para pocos y se ofreció para todos, pensando de hacer una cosa muy democrática. Pero no fue así porque este modelo no era adecuado para todos y seleccionaba mucho. Y desde allí empezó toda la reflexión sobre una escuela selectiva, sobre una escuela... Sí. Bueno,
vamos con la primera pregunta sobre temas más de educación. Hago una pequeña introducción porque es un discurso que nos interesa mucho. Va hacia un poco la hiperpaternalidad, este discurso. Pues hay muchas historias de personas que han conseguido vivir sus vidas felices, realizando sus sueños y trabajando en lo que realmente les inspiraba. Y a día de hoy se han convertido de alguna manera pues, en modelos a seguir, ¿no? Conocemos algunos, hay muchas historias, desde las historias de Michael Jordan, pues queremos hacer un ejemplo común, popular, para decirlo así, y hemos tomado como ejemplo para hacer el ejemplo de Steve Jobs, el creador de la Apple, y portavoz del lema Think Different, piensa diferente. Bueno, lo que nos ha interesado es que Steve Jobs dijo que lo que lo hizo tan creativo no fue su formación académica, sino sus experiencias personales. De hecho, afirmó en un discurso de Stanford que hizo que su vida cambió cuando dejó de seguir el curso académico y empezó a asistir solo a los cursos que le interesaban, como el curso de tipografía o de electrónica. Y de ahí las bases luego de su empresa, de la Apple y de sus ideas innovadoras, ¿no? Jobs ha sido entonces elogiado por todos, incluso por gobiernos y gobernantes, ¿no? Su resultado final se toma, como hemos dicho, como un modelo a seguir. Sin embargo, parece que nadie se ha detenido a analizar cómo lo logró. O sea, todo el mundo mira a cómo lo han visto finalmente, no cómo lo han logrado, ¿no? Entonces, la pregunta es si el objetivo es que los niños de hoy se conviertan en los adultos de mañana, según este modelo de autorrealización, para que sean felices de alguna forma. ¿No sería mejor que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan elegir las lecciones a las que asistir según sus intereses? Bueno, aquí se abre un universo y claro que me interesa mucho porque es un poco lo sobre lo cual estoy trabajando más. Pero lo que parece que cuando hablamos de Jobs o hablamos de una pregunta así, parece que estamos hablando como de sueños o deseos o por qué no pensamos a un mundo mejor. El tema verdadero es que las leyes que tenemos hoy en día y vigentes hoy en día dicen que la escuela de todos los niños y las niñas debería ser la que ha podido hacer Jobs. Y lo digo con tranquilidad y sin dudas, porque está escrito muy claro en la Convención de los Derechos de los Niños. Y hay que tener en cuenta que la Convención de los Derechos de los Niños, siendo un tratado internacional, tiene un valor jurídico mucho más alto de las reformas, reglamentos, programas ministeriales, libros de texto. Es decir, si todo lo que está escrito en esta ley, no se puede decir que no podemos hacerlo porque tenemos una indicación ministerial o una ley del Estado que dice el contrario. Porque esto no lo permite. La misma convención, al artículo 4, dice que los estados que la aprueban, que la ratifican, se comprometen a hacer coherente su legislación con todos los contenidos de la convención. Bueno, ¿y qué dice la convención sobre este tema que estamos poniendo? Tiene un artículo 28 que habla de la escuela obligatoria, de la escuela pública, de la escuela gratuita y todo esto. Pero después hay un artículo 29 que habla de educación. Y el artículo empieza diciendo que objetivo de la educación será encaminada a, y primero dice, desarrollar la personalidad y las actitudes de los niños hasta el máximo nivel posible. Ahora no lo digo no tengo las
letras Sí, sí, exactas, sí, claro. pero esto es el sentido. Está claro. Sí. Esto significa muchas cosas, o si prefiere, una cosa sola, que el objetivo de la educación es interesante porque habla de educación involucrando las dos agencias educativas principales, que son la familia y la escuela. Por lo cual, el objetivo de la familia y de la escuela respecto a sus hijos y a sus alumnos no es que consigan los resultados previstos, no es que lleguen a los niveles que prevén, no sé, los programas ministeriales, sino al contrario, es que cada uno pueda descubrir sus actitudes, las que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido, que Ken Robinson llama el elemento, que Gardner llama las inteligencias múltiples. Bueno, cada uno podemos llamarla la vocación. Ayudar a los hijos y a los alumnos a descubrir su vocación y ofrecerle instrumentos adecuados para desarrollarla hasta el máximo nivel posible. Esto es lo que dice la ley que debe ser la escuela. Por esto, cuando hablamos de escuela, a mí me gusta mucho hablar, como hoy es costumbre, en moda, hablar de una escuela inclusiva. A mí muchas veces me suena un poco como una escuela generosa. Es tan generosa que acoge a todos, a pesar de cómo son, casi como un regalo, como una... A mí me gusta hablar de una escuela exclusiva, es decir, hecha a propósito para cada uno de los alumnos y de las alumnas. Por lo cual, me gusta decir que tenemos que salir de una escuela excluyente, como es la escuela muchas veces, que selecciona, para pasar no solo a una escuela inclusiva, sino a una escuela exclusiva. Por lo cual, ahora, ¿cómo hace una escuela para proponerse de esta forma? Aquí, claro, sale un modelo de escuela que es muy parecido al modelo de todos los buenos maestros y es totalmente ajeno al modelo que encontramos en la mayoría de las escuelas donde van nuestros hijos o nuestros nietos. Significa que tenemos que salir del modelo del aula. Porque el aula es un lugar raro en el cual se separa un grupo de niños que se llama clase, que tiene como característica la homogeneidad. Tienen la misma edad y se presume que tienen el mismo nivel de conocimientos. La hipótesis es que el primer día de primaria los niños no saben nada. Tanto que los maestros se permiten de pedirle hacer cosas banales, es decir, poco. Llenar página con letras, por ejemplo. Que solo podemos imaginar de pedir a una persona que nos tonta, que no sabe nada, que está haciendo el primer paso. Y claro, este grupo homogéneo está en una clase frente a un adulto. Los niños son personas que no saben, el adulto sabe e enseña. Allí, en el aula, los alumnos pasan horas y horas sentados y haciendo de todo. Esto es un modelo muy frágil, muy débil, porque no tiene sentido que un niño, una niña, un adolescente pasen mucho tiempo en el mismo lugar. No es natural, no hace parte de la vida, no ocurre a lo largo de los días fuera de la escuela. Sentados peor, a pesar que tiene problemas también a nivel físico,
a nivel de salud, es sumamente insalubre, peligroso por la estructura ósea del cuerpo, pero es imposible a soportarse. Y en este lugar, sentados, nos lo obligamos a hacer de todo. Allí se hace dibujo, así como música, así como lengua, así como matemáticas, ciencias y tal. Rompiendo cualquier referencia a la vida real, donde, por ejemplo, las categorías más desarrolladas, como los artistas, los artesanos, los científicos, no trabajan en cualquier lugar. Trabajan en sus laboratorios y en sus talleres. Por lo cual, el modelo que me parece que sale muy evidente es que para que cada alumno encuentre su juguete preferido, como dice Márquez, la escuela debería ofrecer un abanico de lenguajes amplio y no solo 2 o 3, porque el tema de la escuela es que dentro de esta estructura tan rígida, de hecho, propone 2 o 3 lenguajes, como lengua, matemática, ciencias o poco más. No, a veces propone otros, pero no valen nada. Por lo cual, el destino escolar de un alumno depende de lengua matemática. En el sentido que si tienes buenas notas en estas dos, no tendrás problemas escolares. Si tienes malas notas, tendrás problemas escolares a pesar de ser bueno en alguno. Yo sufrí mucho, como decía antes. No obstante, era el mejor en dibujo. Siempre fue el mejor en dibujo, pero esto no le interesaba a nadie. Y aquí también hay un elemento jurídico muy fuerte, porque el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño afirma que los niños tienen derecho a la libertad de expresión. Y dice explícitamente que pueden elegir la forma que prefieren para expresarse. Por lo cual, si juntamos estos elementos, la escuela que debería salir debería ser una escuela hecha de laboratorios y talleres donde los niños pasan y no se quedan, es decir, que el día escolar sea un viaje, un recorrido, y que tenga muchos lugares distintos y muchas propuestas distintas. Yo pienso, a pesar de lengua, matemática, ciencias, música, teatro, pero me gustaría la huerta como taller de ciencia al aire, un taller de bicicleta para los que tienen una vocación más mecánica, y teniendo en cuenta de toda la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, una escuela que sea capaz de ofrecer elementos a todas las facetas de una personalidad hipotética, de manera que cada uno pueda desarrollar, no digo solo, pero especialmente la que siente como suya. Y desde aquí yo creo que se debería pensar que efectivamente los niños se sientan realizados y por consecuencia felices. Yo creo que si esto fuera el objetivo que une la familia con la escuela, tendremos adultos capaces de hacer una sociedad mejor de la que hemos podido pensar nosotros y que está demostrando de ser equivocada casi a todos los niveles. Sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. A raíz de eso nos habíamos preguntado el por qué no se usan estas bases o estas metodologías en todas las escuelas públicas. Porque hay un defecto de fondo. Nuestros países piensan que la escuela, saben que la escuela no funciona. Es una evidencia para todos, porque
por ejemplo, no produce personas útiles por el mundo productivo. Pero el análisis que se hace es que se debe orientar distintamente los niños. Y esta es una equivocación fatal. Yo creo que nadie debería permitirse de orientar a nadie, sino de ayudarlo a descubrir su vocación, como decía antes. Sí. Nuestros países piensan que para tener una escuela mejor tienen que cambiar las leyes, las famosas reformas. En Italia, y veo también en España más o menos ocurre lo mismo, casi cada gobierno piensa que sea su deber cambiar algo en la educación, hacer una nueva reforma. A lo largo de estos más que 50 años que yo estoy siguiendo la escuela italiana, por ejemplo, se ha cambiado muchas veces todo. Programas, arquitectura escolar, ni hablar de libros de texto, se han añadido disciplinas. Bueno, se ha cambiado el horario, se ha cambiado la dimensión de la escuela, ha cambiado todo. La única cosa que además se ha quedado prácticamente igual es la escuela. La escuela que hace mi nietita se parece demasiado a la escuela que he hecho yo casi 80 años antes. Claro. Y esto es intolerable. No, perdón. No, decía solo, para cerrar este tema, que no es con las leyes que cambiamos la escuela. Esta es una hipótesis ingenua, porque claro que es el camino más fácil. Encontrar un parlamento capaz de promover una buena reforma no es complicado, o por lo menos puede ser posible. Sí. Esto pero no va a incidir por nada en la práctica escolar. Lo único elemento que puede cambiar la escuela son los maestros. Por lo cual, el único esfuerzo a nivel social debería ser garantizar que cada alumno tenga un buen maestro. Y no que tener un buen maestro sea un hecho de suerte, como es hoy. Porque hay buenos maestros, pero no son pocos. Al contrario, debería ser una garantía constitucional. No me interesa tener un pupitre o libros de texto. Deme un buen maestro. Si conseguimos formar buenos maestros, yo creo que no necesitamos nada más. Porque los buenos maestros siempre harán una buena escuela. Sí, no, de acuerdo. Hay que formarlos de otra manera, hay que incentivarlos de otra manera, hay que pensar que no todos pueden ser maestros. Ese era otro punto que nos preguntábamos, el tema de los maestros, que venía hace poco, pero bueno, mejor para hablarle ahora. Que muchos maestros nos preguntamos, claro, no tienen una vocación real, entonces se encuentran a opositar para las plazas porque tienen quizás unos conocimientos y entonces, pues bueno, a veces simplemente es una relación de trabajo, ¿no? Es decir, tengo unos conocimientos y me pagan y fin. Y no solo a veces, sino creo que en la mayoría de los casos, por lo menos por mi experiencia, como yo soy de formación maestro, y ya he confesado cómo nació mi vocación maestro, porque era un mal alumno. Desde allí nació la elección de un estudio de maestro. Y yo creo que no es raro, no digo que siempre, porque hay también personas que lo eligen porque lo quieren, pero la mayoría de las personas, yo creo que hasta hoy, eligen de hacer maestro porque no han podido hacer lo que habrían preferido. Por lo cual, casi siempre es una elección de segunda y no de primera. Repito, hay, pero son pocos. Y claro que desde allí empieza toda una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, la profesión docente se ha feminilizado totalmente o casi totalmente. ¿Por qué? Porque es una profesión de bajo nivel, de bajo sueldo, de no tanto compromiso de trabajo como horario,
con bastante vacaciones, y todo esto encaja muy bien en un rol de la mujer que, a pesar de ser docente, es también mujer, esposa y madre. Claro. Y por lo cual, pero claro, nosotros no estamos de acuerdo ni con este modelo de mujer ni con este modelo de docente, porque lo pagan las dos. No, no Sí, es sí, un privilegio, no es un privilegio que el rol docente sea femenino. sí, sí, no, bueno, teníamos otra pregunta, pero se la quiero hacer simplemente porque, bueno, pero ya la ha respondido. Pinocho fue escrito en 1883, o sea, es decir, hace 137 años, y a Pinocho lo que sabemos es que no le gustaba ir a la escuela. De hecho, todas sus desaventuras no, empiezan cuando no va a la escuela. Entonces, la pregunta era, ¿no ha llegado el momento de preguntarse de quién es esa responsabilidad y de que a un niño la escuela le pueda aburrir o no les guste? La respuesta la da muy clara Brunner a una periodista española que le pidió exactamente y él contestó más o menos diciendo que el hecho que los niños se aburren en la escuela es una cosa que no se puede soportar y de la cual hay que salir a toda costa. Esta fue su respuesta. Es decir, es inaceptable. El tema es que, al contrario, se considera natural que los niños se aburran. Lo consideran natural los padres, probablemente porque se aburrieron ellos a su vez cuando eran niños, por lo cual le parece que ahora Claro, le toca a normal. sus hijos, le toca a sus hijos. Yo encontré hasta padres preocupados, pero preocupados porque sus hijos iban con gusto a la escuela y tenían miedo que no fuera una escuela totalmente en serio. Como, y no es raro, ¿eh? No es raro. Dice, bueno, si te gusta la escuela significa que no es una escuela como debería ser. Y lamentablemente no le sorprende a los maestros. Y claro, que la hipótesis que corre normalmente es que si los niños se aburren es por su culpa, porque no se aplican, porque no tienen motivaciones, porque es siempre algo que está afuera. Y claro, que es una denuncia muy fuerte. Yo recuerdo que tengo dos anécdotas de niños. Un niño de Bogotá, me lo contó su madre, no, de Puebla. Dice a su madre, mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque este día es suficiente para aprender lo que me enseñan. Y de los más días necesito para jugar. Y aquí se abre el tema enorme del juego, que hoy en día está totalmente desvalorizado. Y el otro es de una niña de 6 años que a su padre, que le pedía, querida, esto era en Uruguay, me lo contó su padre un día que estábamos comiendo juntos, el padre le dice a la niña, querida, ¿qué te gusta más a la escuela? La niña contesta, irme. Esto para mí fue Bueno, el más dramático de las respuestas que yo encontré en los niños, porque muchas veces te dicen que no le gusta, pero en este caso era lo que le gustaba más. sí, sí, sí. O Era sea, lo que le irse. gustaba más era huir de ella, básicamente. Era irse. Era irse. No, esto es, claro, que es un test, es una demostración de cómo, si los niños se aburren, es claro que no aprenden. Eh, no hay tanto para discutir No. y claro que no funciona. Pues pasamos al tema padres.
muchos padres piensan que los niños deben estudiar para aprender. ¿No sería mejor que aprendieran jugando? Bueno, aquí se abre un tema muy gordo, muy gordo. Yo considero el juego tan importante que prefiero que los adultos no lo toquen, que no pongan manos en el juego de los niños. Por lo cual, desde hace mucho tiempo, yo digo que el único verbo que se puede conjugar con el verbo jugar es el verbo dejar. Hay que dejarlos jugar. Hay que pensar que el juego es un tema de niños. Menos entramos en esto, mejor. Casi todo lo que los adultos han hecho por el juego de los niños está equivocado. Pensamos a los espacios públicos de juego en las ciudades, con columpios y toboganes, todo esto. Bueno, esto no tiene nada a que ver con el juego. Claro, no voy a esconderme respecto a la pregunta. La pregunta no decía esto, ya lo sé. Estoy de acuerdo que la escuela debería proponerse tan interesante como si fuera un juego. Esto sí, estoy de acuerdo. Eso era la... Pero no creo que sea la idea de adoptar el juego como método escolar. Tiene un matiz muy especial el juego. El juego se juega para jugar. Un juego se juega gratis. No tiene objetivos. Se juegue y nada más. A la escuela, todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo. Tiene que servir para el aprendizaje, para crecer, para descubrir, para cosas, pero no se hacen cosas así. Y por lo cual hay que es importante hacer una diferencia. De manera que la escuela no se considere justificada si los niños se divierten, porque es posible que se equivoque el objetivo, y así como la familia y la escuela no pueden sentirse justificadas a ocupar todo el tiempo de los niños haciendo cosas importantes para su vida y impidiendo el tiempo del juego. Por lo cual, yo creo que me gusta decir que la propuesta de la escuela debería ser interesante como si fuera un juego, que los niños lo deben vivir bien, pero no me parece correcto adoptar la metodología del juego, que no sé qué significa, pero repito, para mí, juego es de los niños. Y lo dice muy bien la Convención de los Derechos al artículo 31, cuando dice que los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego. Y estos dos elementos son muy fuertes, tienen una conexión muy fuerte. No se puede jugar sin tener un tiempo libre, y el tiempo libre para los niños es especialmente destinado al juego. No solo, pero especialmente. Hoy en día el tiempo libre de los niños ha desaparecido. De hecho, teníamos una pregunta sobre esto y me enlazo a este discurso porque nos preguntamos cómo se sienten los niños cuando regresan a casa y la prioridad de los padres es que hagan los deberes. Bueno, Eso pasa mucho. Sí, mi opinión sobre los deberes, creo que lo conocen muchas personas. Yo desde hace muchísimos años soy un enemigo total de los deberes. Yo creo que los deberes son una equivocación pedagógica y un abuso legal. Por lo cual mi posición es firme. Sí, sí. Una equivocación pedagógica porque
no consigue ninguno de los resultados que se proponen cuando los maestros, los docentes lo ofrecen a los alumnos. Yo creo que una de las motivaciones más fuertes es que pueden ser útiles los deberes para recuperar lagunas, por lo cual son una propuesta didáctica, una propuesta educativa a favor de los más débiles. El tema es que los más débiles casi siempre, lamentablemente, tienen familias culturalmente débiles. Sigue esta injusticia social que quien tiene un origen culturalmente baja tiene problemas en la educación escolar, que sería el contrario de lo que debería ocurrir, porque la escuela debería ser un lugar de recuperación para los que no han tenido suerte con el nacimiento, teniendo orígenes humildes y una cultura débil. La escuela debería darle fuerza y ayudarlos a recuperarse de esta injusticia social, decimos, ¿no? Sería justo que todos somos iguales. Como no es así, es importante que el Estado, la sociedad, aproveche de sus medios, de sus recursos, para favorecer la igualdad que todas nuestras constituciones aseguran a los ciudadanos. Nuestras constituciones dicen que todos somos iguales. Sí, como saben que no es verdad, deben hacer algo para conseguirlo. Y la escuela es uno de los instrumentos. Y claro, donde estábamos. Sí, estamos hablando de los deberes y de cómo se puedan sentir sí, los niños cuando los padres, claro, vamos. por lo cual los deberes, ¿cómo se considera que los deberes deberían ser hechos en casa? En casa los niños muchas veces no tienen la ayuda necesaria porque ellos saben poco porque son los niños con lagunas. Tienen padres que casi siempre saben menos que ellos, o no casi siempre, pero muchas veces, por lo cual entre un niño que no tiene dificultades, que tiene buena nota, que tiene buen éxito, normalmente va a casa, los padres se preocupan de sus deberes, lo ayudan si es necesario, por lo cual va a aprender algo más. El otro no tiene ayuda, no tiene recursos, no hace los deberes o si lo hace mal, por lo cual entre estos dos niños, el día después, la tijera se abierta en lugar de cerrarse. Las diferencias han aumentado un poco. Y esta es la parte de equivocación pedagógica. Y es un abuso porque en la Convención de los Derechos hay dos derechos. El 28 que dice que los niños tienen derecho a la escuela pública, a la escuela formal, y el artículo 31 que dice que tienen derecho al juego. Son dos. No es que la escuela lo describen con 10 artículos y el juego solo así, no, es igual. Sí, Yo creo que esto significa, y como todos los que se ocupan de desarrollo infantil saben que el juego es seguro la experiencia más fuerte, más importante en la vida, por lo menos se deberían considerar de igual nivel, escuela y juego, de igual importancia y de igual respeto. Lo cual, si la escuela se ocupa ya no solo una parte del día, pero una parte mayor del día, porque hoy en día muchas veces la escuela no termina con el mediodía, termina a las 2, a las 3. El resto del tiempo no es de la escuela. Yo creo que la escuela no tiene derecho a ocupar el tiempo de la tarde, el tiempo de los fines de semana, el tiempo de las vacaciones. Esto es un tiempo de los niños. Y creo que también tenemos que hablar con los padres porque no ocupen
este tiempo con actividades que son escuelas, porque la de lengua, la de deporte, la de actividades artísticas, siempre son escuelas, con sus pruebas, con sus deberes, con sus... Aquí teníamos una pregunta que nos enlaza a eso, que era ¿cuánto tiempo cree usted que quieren pasar los padres realmente con los niños? Es decir, ¿cuánto están realmente dispuestos a pasar este tiempo? Eso en relación a estas actividades, a estas multitud de actividades que se le hacen El hacer tema, el tema es que los adultos de hoy pasan muy poco tiempo con sus niños. Nosotros, como empezó esta pandemia, nos damos cuenta que había una cosa muy rara, que empezaron todo el mundo a buscar expertos, bueno, yo fui uno, para pidiéndole de dar consejos a los maestros de cómo portarse con los alumnos y a los padres cómo portarse con los hijos. Y nadie pensó de pedir a los niños que estaban viviendo, que estaban pensando. Por lo cual, lo primero que hemos hecho, que yo he hecho un pequeño video que enviamos a todas nuestras ciudades de la red, la ciudad de los niños, para pedir a los alcaldes de convocar los consejos de niños de forma virtual y hablar con ellos, pedir a ellos cómo estaban viviendo y qué propuestas hacían. Y salieron, y se hizo, y se están haciendo, y frecuentemente, porque se ha visto que a los niños les gusta mucho encontrarse de nuevo, tener esta relación con su ciudad, y por lo cual encuentros que se hacían cada 15 días ahora se hacen semanalmente. Y con estas plataformas se reúne el consejo, a veces participa el mismo alcalde, normalmente participa un animador que es el que anima el consejo, y salieron tres cosas muy evidentes. Es interesante que salieron de Italia, de España, de Argentina, de Perú, de todos los 10 países donde hay presencia de nuestro proyecto, salieron más o menos los mismos elementos y propuestas y quejas de los niños, que son principalmente tres. La primera, que lo que le falta más son los amigos. Sobre esto se ha equivocado muchas veces, porque los niños para decir esto decían, nos falta la escuela. Y se pensó que por primera vez los niños necesitaban o deseaban la escuela. Era equivocado, porque necesitaban la escuela para encontrarse con los amigos. Porque hoy en día el único lugar donde se encuentran es la escuela, porque la calle ha desaparecido. Porque el espacio público, donde antes era el espacio de los amigos, de mi infancia los amigos eran los amigos de la calle, no de la escuela. Claro. Sí. Estos eran compañeros, los amigos eran otra cosa. Y la segunda cosa que sale muy interesante es que a los niños les gusta estar más tiempo con sus padres. Claro, que como están encerrados, pasan mucho tiempo. Por la primera vez en su vida han tenido sus padres a su disposición. Y les gusta mucho hacer cosas juntos, aprender cosas nuevas, que son las cosas de casa, cosas que no son normalmente actividades de los niños. Y la tercera cosa que sale con mucha evidencia es que son hartos de deberes. Hartos de deberes y aburridos de seguir clases en una pantalla. Por lo cual a mí me parece que sale muy interesante una indicación de parte de los niños mismos que la educación a distancia no es una buena forma para pensar la educación de mañana. Puede ser necesaria por la emergencia, pero no como alternativa. No, totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a ver. Ok, uno de
de los mensajes que usted promueve más, o sea, es escuchar a los niños, ¿no? O sea, una escucha activa más bien. ¿Cómo podemos escuchar a los niños de manera más práctica? Y sobre todo, nos preguntamos siempre qué mensajes nos envían los niños cuando necesitan ser escuchados. Aquellos niños que quizás lo necesitan pero no lo tienen, ¿qué tipo de mensajes envían? Bueno, los niños serán dispuestos, porque el tema es que detrás de esta pregunta hay un problema. Y los niños saben que cuando los adultos le piden su opinión, lo mejor que pueden hacer es contestar a los adultos con lo que piensan los adultos, porque esto siempre será premiado. El ejemplo más banal es lo de la escuela. Si el adulto interroga el alumno, él tendrá la mejor nota si repite al maestro lo que el maestro ha dicho, posiblemente con sus palabras. Educativamente es muy pobre, pero funciona. Por lo cual, con esta premisa es complicado y difícil acceder al pensamiento infantil, porque tenemos que superar esta barrera. Ayudar a los niños a entender que nosotros estamos interesados a conocer lo que piensan ellos de verdad. Y la condición para hacerlo es un tema muy complejo que necesitaría mucho tiempo, pero yo creo que para la respuesta concreta a su pregunta es: conseguiremos conocer lo que piensan los niños si lo necesitamos. Por lo cual, si no es una curiosidad, si no es un regalo que hacemos a ellos, una forma de generosidad, dice, mira cómo soy valiente y bueno, te escucho. Esto a los niños no les interesa nada. Si lo necesitamos, dentro de un tiempo los niños se irán convenciendo que la relación es verdadera y entrarán en el juego. Esto, por ejemplo, es muy evidente en los consejos de los niños de las ciudades. Los niños llegan a hacer propuestas concretas a sus alcaldes si los alcaldes son dispuestos a escucharlos y, por lo menos algunas veces, a hacer lo que piden. Porque cuando el alcalde dice, bueno, esto me gusta, lo realizamos, esto cambia todo. Claro. Esto es como un sello que el alcalde dice, bueno, vosotros sois consejeros, vosotros sois mis asesores. Yo necesito vuestra opinión porque de la infancia me olvidé, lamentablemente. Y por lo cual trabaja con los niños porque los niños ofrecen el otro punto de vista. ¿Qué opina de la relación entre niños y nuevas tecnologías? Bueno, lo estamos comprobando en estos días. No es verdad que sea el futuro. Yo creo, no podía decir distintamente, hablando a través de una plataforma informática en este momento. Yo creo que son instrumentos preciosos, poderosos, que permiten cosas impensables, no solo cuando yo era niño, sino cuando yo era adulto. Por lo cual, bienvenidas tecnologías, pero son instrumentos y tenemos que utilizarlos como instrumentos. Los buenos artesanos utilizan los mejores útiles, siempre. A pesar que sean pobres, los útiles serán de la marca mejor que se encuentra. Porque con esto tienen que hacer obras de arte o de cualquier modo. Y yo creo que esto debería ser el juego. Los buenos maestros siempre han utilizado todas las tecnologías disponibles. Todas. Fotografía, la imprenta, la forma de duplicar materiales y tal. Los únicos que nunca utilizaron tecnologías
son los maestros, y lamentablemente son la mayoría, que se consideran satisfechos del libro de texto. Cuaderno y libro de texto son las tecnologías que utilizan la mayoría de las escuelas. Es evidente que los maestros que solo utilizan libro de texto y cuadernos, con una tecnología así poderosa como la informática, no saben cómo moverse. Y si la usan como si fuera un libro de texto y un cuaderno. Así como la mayoría están utilizando en este tiempo estos instrumentos repitiendo cosas tradicionales como clases en pantalla y deberes. Y perdiendo una ocasión clamorosa para hacer algo de nuevo, algo de distinto, que tenga la casa como referencia, porque allí viven los niños, y posiblemente los padres como colaboradores. Es una ocasión enorme esta para reconstruir una relación entre escuela y familia, por ejemplo, que se está perdiendo. Y por lo cual la tecnología muy bien, pero como instrumentos por un lado y con cuidado. Y con cuidado porque se están estudiando formas de dependencia, de adicción de los niños a la tecnología, y todas formas de adicción son peligrosas. Que sea de alcohol, que sea de drogas, que sea de juego, o que sea de instrumentos como este. Por lo cual hay estudios que recomiendan que niños pequeños no tengan tecnologías en la mano, que después que entran con prudencia y así por adelante. Por ejemplo, nosotros que aconsejamos mucho de restituir autonomía a los niños, para que puedan salir de casa sin adultos, para que puedan vivir la experiencia del juego, que necesita una experiencia de autonomía para hacer juego, pensamos que no es una buena manera darle autonomía, pero con el móvil. Porque muchas veces los padres dicen, bueno, yo le doy autonomía, pero le doy el móvil de manera que no solo si necesitas algo él, sino que si necesito yo saber, el pacto es que él no lo apaga nunca, de manera que cuando quiero, cuando necesito, lo llamo o la llamo y me dice dónde está, con quién está, qué estás haciendo. Obligando los hijos y las hijas a decir un montón de mentiras, porque cuando uno es fuera de casa muchas veces no puede decir ni dónde está, ni con quién, ni haciendo qué. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso nos ha pasado. Usted dice que los niños tienen que inventarse juegos. Y dice también de llamar a los abuelos en esta época, sobre todo en esta emergencia, para que aconsejen a sus nietos, dado que los abuelos, claro, han estado niños muchísimos años más antes, y los juegos en esa época había que inventárselo, ¿no? Nosotros hemos razonado sobre eso y, claro, los jóvenes de hoy juegan principalmente con juegos digitales, con videojuegos. Entonces, la pregunta es, ¿qué aconsejarán los abuelos a sus nietos dentro de 40, 50 años? No hace falta pensar a tanto tiempo, porque es un tiempo que supera mucho lo que puedo pensar yo. Yo no estaré en esta época. Pero es suficiente pensar lo que podemos imaginar ahora. Lo que nosotros, porque no es solo inventar juegos, sino construir juguetes. Es decir, yo que fui niño con la guerra y en la posguerra, fue en una familia humilde donde no había dinero para gastar para juguetes. Nuestra principal ocupación de juego era construir juguetes, aprovechando de la ayuda que nos daban padres y abuelos con dificultad porque tenían otra cosa que hacer, pero nosotros siempre molestándolos, bueno, siempre
es este un poco el juego, y aprendimos muchas cosas. Por esto vale la pena pedir a los abuelos, porque en un momento de crisis como esto, en el cual no se puede salir, no se puede practicar con los amigos, no se puede, bueno, sí, hay el móvil, hay videojuegos, pero tampoco son suficientes, porque lo que yo noto y que me encanta es que cuando yo mostraba mis juegos de pequeño a mis nietos, le gustaban, se apasionaban, eh, se hacían con papel, cortando con tijeras, o se hacían con materiales naturales, con bellotas o con mazorcas, con, bueno, cualquier cosa, todo lo que se encontraba era bueno, o lo más natural de todo era el barro, con el barro se hacía de todo. Y pensar que hoy niños digitales no son interesados en esto es equivocado. Si nosotros lo ofrecemos, no significa que abandonarán el móvil, ni creo que sea esto el objetivo. Pero pensar que la propuesta sea rica, un poco es lo mismo que se hablaba antes de la escuela, que no sea solo lengua y matemática, que no sea solo videojuego, que puedan, y por lo cual también en una experiencia limitada como la de la casa se pueden encontrar cosas. Nosotros, por ejemplo, se jugaba el fútbol en la mesa de la cocina con botones. Los equipos eran botones de distinto color y un botoncillo pequeñito era la pelota, y había reglas muy estrictas, había, bueno, se hacían campeonados, era una cosa muy complicada. Sí, sí. La imaginación muchas veces se desata cuando no hay recursos también, ¿no? Quizás es lo como usted decía, pues hay que ofrecérselos y a veces no sé si limitar los móviles y estos juegos digitales para que, por otro lado, jueguen un poco más Yo creo que con hay lo que que encuentran. limitarlo, yo creo que sí, hay que limitarlos, pero no limitarlos con prohibiciones, porque No, la prohibición normalmente produce transgresión y por lo cual lo van a buscar, eh, así como las familias que eligieron de no tener televisión, casi siempre han tenido hijos que iban a casa de los amigos a ver la televisión, por lo cual la televisión llegaba a ser un mito en lugar que ser algo que hay que ponerla en una dimensión propia. Y por lo cual yo creo que hay que limitarlo ofreciendo alternativas. Yo he siempre pensado, por ejemplo, que si permitimos a los niños de salir de casa sin nosotros, sin adultos, seguro que en este momento el interés a encontrarse con los amigos y jugar con ellos es más fuerte que manejar un móvil. Si lo hacemos pronto, si lo hacemos cuando son pequeños, porque cuando ya son adolescentes, van perdiendo la gana de salir y se encierran. Y es muy peligroso. claro, sí, sí, de acuerdo. Pues tenemos una que es, siempre seguimos bueno, su obra, para decirlo así de una manera, pero no sabemos cómo llamarla nunca. Si es un pensamiento, es una pedagogía, es un método, es una filosofía. Yo tampoco lo sé. Okay. Es lo que pienso. Vale, vale. No, porque siempre hablamos de usted o bueno, de sus proyectos, para decirlo así, pero nunca, y nos dicen, es una metodología, y no sabemos contestar. Vale. Bueno, antes de acabar, pues nos gustaría, sabemos que usted ha sido amigo de Gianni Rodari, que también nos gusta mucho, hemos seguido mucho y seguimos mucho y hemos leído mucho sobre él, bueno, nos basamos mucho en sus libros también. Nos gustaría saber una anécdota o cómo lo ha conocido y alguna anécdota bueno, vuestra Este año experiencia. estamos recordando, celebrando los 100 años de su nacimiento
Y es interesante notar que también son 100 años del nacimiento de Loris Malaguzzi, que es el director, fundador, creador de las escuelas de Reggio Emilia. Y los dos eran amigos y los tres fuimos amigos. Y hay uno de los recuerdos, puedo citar dos o tres. Uno, nos ve juntos a Reggio Emilia, porque he tenido la suerte de ser el único forastero a seguir las lecciones de la fantástica que Gianni Rodari dictó en Reggio Emilia en el 72 a las maestras, maestros también de la escuela infantil de Reggio Emilia, y de estas lecciones salió la gramática de la fantasía. Por lo cual yo fui testimonio del nacimiento. Y recuerdo que estábamos los dos en el mismo hotel y por la tarde él daba estas clases, en la cual comunicaba las técnicas de la fantástica. Nosotros se ensayaba, se probaban las varias técnicas allí mismo entre adultos y el día después las maestras la proponían a los niños. Y como Gianni tenía que trabajar en el hotel porque tenía que escribir todos los días una columna por el periódico en el cual trabajaba, que tenía que dictar por teléfono antes del mediodía, y tenía que preparar la lección de la tarde, yo iba paseando por las escuelas a ver lo que pasaba. Y las dos historias que salen en la gramática de fantasía de la palabra chao y de los zapatos y la luz y los zapatos, lo recogí yo en estas visitas que hacía y lo pasé a Gianni. No tengo ningún mérito porque ni lo escribí yo, lo hicieron los niños, pero yo fue lo que ha hecho este trabajo de ayuda, decimos. La otra anécdota, tengo varios, porque hemos tenido varios momentos, hemos coincidido en varios momentos, pero esto lo recuerdo porque fue el último momento en el cual nos encontramos. Él publicó el último libro de Vivo, que se llamaba Palabras para jugar. Y era un libro de la biblioteca de trabajo dirigido por Mario Lodi, que fue también un gran amigo, un gran maestro. Y yo fui el ilustrador de este librito de Gianni Rodari. Y cuando fue a presentarle mis dibujos, que le gustaron y tal, le pedí la promesa de hacer la introducción de mi libro que estaba preparando, el primer libro de dibujos que se debía llamar Con ojos de niño. Y por lo cual él me prometió que sí, y era el 79. Lamentablemente Gianni muere a marzo del 80 y no pude presentar mi libro. Pero como me le había prometido, yo he pensado que tenía que cumplir. Por lo cual, en este librito de Gianni Rodari, que publicamos por último, yo elegí la poesía del señor Maduro con una oreja verde, que a lo mejor conoces, sí. Y lo puse en la presentación, como presentación de mi libro. Dediqué el libro a Gianni Rodari y tengo el orgullo que esta poesía, que yo quiero mucho, también porque he pensado que podía ser mi poesía, mi oreja verde, se conoce en todo el mundo porque viajó con mi libro. Porque el libro original, que nunca se ha publicado otra vez, ha tenido una
un éxito editorial muy reducido, mientras que mis libros se han publicado, traducido, es divulgado en muchos países. Bueno, gracias. Antes de, bueno, de dejarnos, nos gustaría, bueno, algún consejo, un consejo suyo para los padres de hoy. Bueno, lo que se sentiría decir a los padres de hoy, vamos. Bueno, dos cosas. Una, que no tengan miedo de tener hijos. Y subrayo el plural. Porque a los niños les gusta tener hermanos. Y la segunda, confiar en sus hijos y en sus hijas, que merecen seguro más confianza de lo que normalmente les damos. Y el día que le dirán a los hijos, mañana tú puedes ir a la escuela solo, será el mejor regalo que pueden hacerle. No cuesta nada económicamente, cuesta un poco de miedo, pero es un gran regalo y vale por la vida. Y que sea pronto. Esperemos. Bueno, muchas gracias a Francesco Tonucci. Ha sido un gran placer tenerle aquí y pues esperemos que los seguidores de A Ver, lo disfrutéis de esta entrevista y hayáis disfrutado y tener en cuenta todas bueno, estos tesoros que nos ha transmitido y sigue transmitiéndonos Francesco Tonucci. Gracias. Adiós.